su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí vemos que el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús. El poder del Señor estaba sobre él. Y versículo 15 dice que él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Estaba bajo la unción del Espíritu Santo, pero también era portador de la palabra. Enfrentó la tentación con la palabra, pero él estaba activo sirviendo, enseñando a otros la palabra. Es importante que nosotros busquemos el rostro de Dios, que seamos llenos de su presencia, pero también es importantísimo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe estar guardada. La palabra de Dios no debe estar olvidada, la palabra de Dios debe estar activa, debe estar en tus manos. Tú y yo debemos ser portadores de la palabra, comunicadores del Evangelio, debemos ser de los que portan las buenas nuevas. La Escritura dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El Señor dice que nuestros pies son hermosos cuando caminamos llevando la semilla, llevando la palabra a todos los corazones que lo necesitan. Y Dios nos llama, Dios nos comisiona a ser sembradores de su palabra, que vayamos por todas partes comunicando el Evangelio de nuestro Señor. Ahora, dice la Escritura también en el versículo 18, Lucas 4:18, que en ese contexto Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Mire, ¿para qué sirve la unción? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios alguna vez? Bien, cuando se siente la presencia de Dios es no solamente para que usted sienta bonito, no solamente para que usted diga tuve una experiencia con Dios, sino que esa unción del Espíritu Santo primeramente nos convence de pecado, nos lleva a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también hace una obra de liberación, una obra de sanidad, una obra de santificación, de manera que consagra nuestras vidas para el Señor. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Es lo que estábamos tratando la semana pasada y es en lo que quiero abundar el día de hoy. Sanar a los quebrantados de corazón. Veíamos la semana pasada que quebrantado de corazón significa adolorido o en mal estado. Significa que está roto o que siente dolor. Significa romper o separar con violencia. Eso es lo que significa quebrantado. Y la palabra nos enseña que la unción sirve para sanar a los que han sido quebrantados de corazón, a los que han sido golpeados en sus emociones, en su interior, en su vida personal. Dice también el diccionario que quebrantar significa reducir una cosa sólida a fragmentos relativamente pequeños. Un quebrantado de corazón es una persona que tiene su corazón fragmentado. Venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. A toda verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo no solamente salva, también sana. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón hay una paz que entra a nuestra vida. Hay un gozo indescriptible que experimentamos dentro de nosotros. Yo recuerdo el 8 de octubre de 1995, cuando experimenté perdón de pecados. Fue como si una carga pesada que traía sobre mi espalda me fuera quitada, como si mis ojos fueran abiertos. Un gozo indescriptible llegó a mi vida. Esa es la paz que viene cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y ahora no se siente digno de ser un buen padre, de ser un buen hijo de familia por todos los errores que cometió. Como que todo lo que vivimos nos roba la dignidad, nos hace caer en vergüenza, nos hace sentir indignos. Pero déjame decirte que en Cristo Jesús todos podemos recobrar la dignidad. Tal vez antes nadie creía en nosotros, nadie nos confiaba nada, pero ahora en Cristo, como hijos de Dios, el Señor confía en nuestra vida, nos desata su bendición y nos hace el llamado para poder servirle. ¿Alguien alaba a Jesús en esta hora? Entonces veíamos que en Mara, ellos llegaron a Mara y probaron esa agua amarga y brotó lo que había en sus corazones. Dios, el Espíritu Santo, los estaba llevando a toda verdad. Y hay momentos en que Dios te va a permitir pasar situaciones que provoquen que aflore lo que está en tu corazón. Dios no te va a encapsular. No le digan nada para que no se ofenda. No le digan que está gordito porque se puede ofender. No hables de esta forma porque esta persona... No, Dios va a permitir que pases por situaciones que brote lo que está en tu corazón.
pero no para avergonzarte, sino para que te des cuenta de la importancia de sanar el corazón que ha sido fragmentado, sanar el corazón que de alguna forma u otra fue roto, fue quebrantado. Por eso oramos para que antes de que cierre este año, el Espíritu Santo haga una obra plena en ti. El Espíritu Santo sane tu corazón para que inicies este nuevo año como si entraras a Canaán, a una nueva tierra, a una nueva etapa en tu vida, donde verás cumplimientos de promesas en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu empresa, en tu emprendimiento, en los planes de Dios para tu vida. ¿Alguien dice amén? Es importante identificar Mara. ¿Sabe que después de Mara había un Elim? La Biblia nos enseña que después de Mara había un Elim. Elim era una estación, era un oasis en el desierto. Había 70 palmeras y había 12 fuentes de agua. Dios ya tenía preparado un Elim, pero antes de darles el Elim, los pasó por Mara, porque los estaba guiando a toda verdad del Espíritu Santo. Dios ya tiene para ti un Elim en el camino. No es tu estación final, pero es un Elim donde en medio de lo que estás viviendo vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener alegría, vas a estar restituido, vas a encontrar esas fuentes de agua que van a satisfacer tu alma, van a satisfacer tu corazón, vas a estar en esas palmeras donde gozarás del favor de Dios. Sabrás que no es tu Canaán, sabrás que hay camino que recorrer, pero mientras llegas a tu Canaán vas a estar disfrutando el camino. Lo que estoy diciendo es que viene un momento donde tú sabes que hay cosas que Dios va a cumplir en tu vida, donde tú sabes que tienes que seguir adelante, pero mientras llegas allá, Dios te da la capacidad de poder disfrutar el camino. Vas a danzar en el desierto, vas a tener gozo, vas a servir al Señor, te convertirás en un cristiano imparable, imparable, que no te conformas, que gozas del favor, gozas la bendición, pero no te rindes, porque el Señor imparte sobre ti un espíritu de fe. Alguien dice amén. Eso fue lo que recibieron Josué y Caleb. Josué y Caleb estuvieron 40 años en el desierto, pasaron por ese desierto difícil, pero traían una palabra. Ellos decían: Dios nos dijo que hay un monte que vamos a conquistar, Dios nos dijo que hay una tierra que vamos a tener, Dios nos dijo que hay una promesa que se va a cumplir. Mientras estoy en este desierto, sigo caminando, no me detengo, no cambio mi actitud, sigo creyendo en el Señor, no me conformo con lo que estoy viviendo, sino que sigo adelante. Como Pablo dijo, sigo adelante hasta alcanzar aquello por lo cual el Señor me alcanzó. Hoy vengo a decirte: no te rindas. Hoy vengo a decirte: no te rindas. Tienes que fortalecerte en el Señor. Comienza a beber el agua en Elim. Ese trago amargo va a quedar atrás. Ese Mara va a ser algo del pasado. Vas a llegar a Elim, vas a beber agua. Esa agua que representa a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene como una fuente que salta para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Y es que esa verdad tiene que ser revelada en nuestra vida. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús en Juan, leemos en Juan capítulo 4, Jesús le pidió agua a esta mujer, pero ese era el pretexto para llevarla al punto de donde ella conociera el agua de vida. Ahí está Jesús pidiéndole a la samaritana: dame de beber. Y ella: ¿cómo es que tú, siendo judío de otra religión, me estás pidiendo que te dé agua? ¿Qué no sabes que ustedes y nosotros no nos llevamos? Y Jesús le dijo: si tú supieras quién soy, si tú supieras que te puedo dar un agua que va a saciar tu sed y que nunca jamás volverás a tener sed, jamás tendrás necesidad. Y ella dijo: dame de esa agua. Despertó un interés en ella. ¿Cuántos han despertado en su espíritu? Porque cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice: hay un agua que te quiero dar, hay un agua en Elim que tengo para ti, es un agua que va a saciar tu sed, es un agua que te va a transformar, es un agua que va a estar dentro de ti. ¿Sabe qué dice Juan capítulo 7? Juan capítulo 7 dice que los que creen en Jesús, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Llega el momento en que te das cuenta que la bendición de Dios que está sobre ti es suficiente, y esto te permite seguir caminando. Vas en el desierto está seco, pero como tú sabes que dentro de ti hay una fuente que brota para vida eterna, ese desierto puede ser transformado en un lugar fértil. A lo mejor en tu casa hay sequía, en tu matrimonio hay sequía, porque tu cónyuge, tus hijos no vienen, pero como tú tienes dentro de ti una fuente que salta para vida eterna, que es la presencia del Espíritu Santo, tú te paras en tu casa, tú invocas el nombre del Señor, tú provocas que los cielos se abran y empieza a brotar esa agua viva que se convierte en un río que trae sanidad a tu matrimonio, a tu familia, y tienes que esperar que esto ocurra muy pronto. El Espíritu Santo te lo va a revelar. Va a llegar al punto donde no necesitarás que alguien vaya a orar a tu casa. No necesitarás que alguien vaya a invocar la bendición de Dios en tu casa. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu de Dios está sobre ti y es una fuente de vida que va a transformar tu hogar. ¿Cuántos lo creen? Pero Dios nos tiene que revelar eso. A veces nos quedamos en Mara. Es que este momento es difícil, es que esta situación no cambia. Y Dios te llevó ahí. Es que Dios no me quita esta Mara. No, Dios te lo dio. Es que este problema no me lo quita. Es que Dios provocó ese problema. Ay, pero ¿por qué Dios es malo? No, no es malo. Lo que Dios quiere hacer es sacar el potencial que está dentro de ti. Lo que Dios quiere hacer es que brote esa fuente de agua viva. Tú no te la has creído. Tú no te la has creído, estás esperando que alguien más venga a mover el agua, como aquel paralítico que estaba en Betesda. Dice la Biblia en el libro de Juan que había un estanque, diga conmigo estanque. Y era un estanque porque el agua no estaba en movimiento. Era un estanque porque el agua, valga la redundancia, se había estancado. Y había una multitud de enfermos ahí, paralíticos, ciegos y cojos, que no esperaban el movimiento del agua. Esperaban que el ángel bajara y moviera el agua. Esperaban que en alguna oportunidad, cuando Dios quiera, cuando a Dios le plazca y mande su ángel, yo quiero ser el primero en tocar el agua y recibir sanidad. Estaban esperando el movimiento del agua. Por eso estaban enfermos. Por eso estaban cojos, por eso estaban paralíticos, por eso no tenían visión, porque estaban esperando que el agua se moviera. Pero hasta ahí llegó Jesús. Y había un hombre con 38 años de estar paralítico, pero esos 38 años quedaron en la historia, porque en menos de 2 minutos este hombre se puso de pie, este hombre tomó su lecho y este hombre comenzó a danzar y a correr, porque tuvo una experiencia con Jesús. Porque Jesús dice que todo el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú no tienes que esperar que el ángel baje a mover el agua. Tú tienes que provocar que el río brote. Tienes que provocar que el agua brote, porque el agua ya está dentro de ti. ¿Cuántos lo creen? Muy pronto vas a ver esa fuente que salta para vida eterna. Muy pronto vas a ver brotar esa agua. Muy pronto vas a ver el cumplimiento del Salmo que dice así: bienaventurados los que confían en el Señor, atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, prepárate porque viene una lluvia sobre ti. Prepárate porque el agua se va a desbordar. Prepárate porque se cumplirá el Salmo 23 que dice: mi copa está rebosando. Había un Elim donde había aguas que brotaban, pero primero tenía que haber sanidad. Dios tiene que sanar nuestros corazones, porque si no sana nuestros corazones, esa agua no brota, ese Elim no se manifiesta. Seguimos con el agua en amargura, seguimos con el resentimiento, seguimos con la falta de perdón, y eso nos detiene. Pero cuando leemos lo que la palabra dice, que allí en Mara el Señor Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Dios le mostró el árbol, Moisés lo tomó, lo echó al agua y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Junto con la sanidad de las aguas vinieron los estatutos, las ordenanzas.
Una de las ordenanzas que podemos mencionar en esta hora, por ejemplo, es el perdón, la importancia de perdonar. Y mientras nosotros no entendamos esta verdad, Dios puede llevarnos a una experiencia, Dios puede llevarnos a un encuentro con Él. Podemos sentir su amor, podemos sentir su abrazo, pero mientras no perdonemos, seguimos en mara. Mientras no soltemos a esas personas que nos pudieron haber ofendido, seguimos en mara, pidiéndole al Señor justicia. Señor, mira, hazme justicia. Esta persona no cambia, mira, hazme justicia. Esta persona se burla de mí, mira, hazme justicia. Y empezamos a pedir justicia en vez de pedir misericordia. Cuando se nos revela el amor del Señor, cuando se nos revela Jesús, decimos, Él tuvo misericordia de mí, yo también tendré misericordia. Yo perdono a los que me ofendieron, porque dice aquí la palabra que yo debo seguir las ordenanzas y los estatutos, en vez de pedir juicio, en vez de pedir que le caiga un rayo, en vez de pedir que caiga fuego sobre ellos, desatamos perdón, desatamos bendición. Por eso Jesús dijo, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, amen a los que se consideran sus enemigos, porque entonces serán hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Junto con la sanidad vienen las instrucciones, las ordenanzas de llevar a cabo la palabra del Señor. Y entonces en el versículo 26 se revela como el sanador. Dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ¿cuántos levantan su mano? Ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Toma esta palabra para ti. Cuando llegas a Mara y descubres esas raíces que tenías dentro del corazón, las entregas al Señor, el Señor empieza a endulzar tu alma, empieza a echarle miel a tu corazón, pone un manto de gozo, un manto de alegría, en lugar de espíritu quebrantado. Él se lleva el luto, Él se lleva la tristeza, Él se lleva la depresión, Él se lleva la amargura y te hace rebosar de gozo, te hace rebosar de alegría. Hay una palabra que dice, el Señor ha decretado, ha ordenado que a los redimidos del Señor les den un manto de gozo en lugar de espíritu quebrantado, un manto de alegría. En medio de tu dificultad vas a tener un gozo, en medio de la crisis vas a tener gozo, vas a tener paz. La gente va a decir que estás loco, que estás loca, pero tú sabrás que hay algo que ocurrió en tu corazón. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien dice amén? Pero es en ese punto difícil donde brota lo que hay ahí. Cuando respondemos como en Mara, el Señor se manifiesta como nuestro sanador. Y es necesario pasar por Mara para que el Señor sane nuestra vida. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías. Santiago capítulo 5, versículo 17, mire lo que dice. Elías era un hombre, diga conmigo un hombre. Porque de pronto nosotros vemos la historia de Elías y vemos al profeta, vemos al siervo de Dios que hizo bajar fuego, un hombre de una estatura espiritual extraordinaria, pero la palabra nos recuerda que él era un hombre. Y mira lo que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hay una versión que dice sujeto a sentimientos. O sea que eran hombres y mujeres de carne y hueso. Vemos la escritura que en cierto momento Elías se deprimió, se metió en una cueva, le llegó un mensaje de una mujer llamada Jezabel y salió huyendo, y no era precisamente la suegra. Jezabel era la esposa del rey Acab, pero le llegó un mensaje, y a este hombre de fuego, a este hombre de una estatura espiritual extraordinaria, un solo mensaje de WhatsApp lo hizo correr. Y se metió en una cueva a deprimirse y decía, quítame la vida, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Vemos la faceta de un hombre lleno del poder de Dios, con una palabra profética que cerró los cielos y luego los abrió. Pero también nos muestra la palabra un hombre de carne y hueso, que dice la escritura, era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, que de pronto podía venir el desánimo, que de pronto podía venir la incertidumbre, la depresión. No estamos exentos de atravesar este tipo de situaciones, pero ¿qué es lo que vamos a hacer allí? ¿Qué es lo que vamos a fortalecer en estos momentos?
¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida? A pesar de las pasiones que Elías tenía, Dios le comisionó una tarea. Dios sabía que Elías era un hombre que se podía deprimir, pero Dios lo quiso sacar de esa depresión, o trató con él, le encomendó una responsabilidad para sacarlo de esa depresión. Y usted y yo debemos comprender que el estar ocupados en la obra del Señor, el servir a Dios, nos enfoca en Dios y en el prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces la falta de servicio nos hace enfocarnos en nosotros. Es que tengo necesidad, es que tengo este problema, es que tengo... Y nos la pasamos pensando en ese problema que tenemos. Es que fulanito me hizo tal persona me defraudó, tal persona abusó de mi confianza. Y estamos tan enganchados con esos sentimientos que huimos a la responsabilidad que el Señor nos da. Cuando nosotros entendemos, amarás al Señor tu Dios, es poner nuestro corazón en Él, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tomamos una responsabilidad para servir al Señor, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras prioridades estarán en agradarle a Él. Dejaremos de estar pensando mucho en nuestro problema. Recuerdo que hace tiempo una sembradora me dijo: pastor, desde que estoy sirviendo al Señor, me he olvidado de la depresión, porque ahora escucho a las ovejas, ahora estoy pensando en ellas, ahora estoy estudiando la Escritura para dar un consejo, para orar por otras personas, que me olvidé de mis problemas, me olvidé de mí, porque ahora me enfoco en amar a Dios y en amar al prójimo. Y cuando yo hago esto, mi corazón está sano, está seguro en las manos del Señor. El trato que Dios hizo con Elías fue darle responsabilidades. Era un hombre sujeto a pasiones. Un hombre que a lo mejor alguien diría: no, hombre, a él no le confíes un grupo porque es muy inestable. A él no le confíes un servicio porque te lo va a dejar botado. A él no le des una actividad dentro de la iglesia porque la va a botar. Humanamente tal vez no aprobaba, porque era un hombre que se deprimía, era un hombre que se angustiaba. Pero el cielo veía mucho más allá de las emociones de este hombre. El cielo veía el potencial que este hombre tenía. Este hombre había nacido para ser un gran profeta. Este hombre había nacido para bajar el fuego del cielo a los altares. Este hombre había nacido para cerrar y para abrir los cielos. Tú naciste con un propósito, tú naciste con una asignación, tú naciste con un potencial. Tal vez tu corazón fue fragmentado en el camino y te ha impedido desarrollar tu potencial, pero viene sobre ti una impartición que va a unificar tu corazón, que va a llevarte a recuperar el potencial que tienes, y te vas a desarrollar como servidor y servidora del Señor para la gloria de su nombre. Alguien le da un aplauso al Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? El Señor le dijo a Elías: Elías, ve y da esta palabra al rey. Ay, pero Señor, ¿cómo me va a recibir el rey? Imagínate, ve con el presidente de la República a darle esta palabra. Uy, para llegar allí no me siento digno. ¿Yo quién soy para ir allí? Que mira, que pues yo me deprimo. ¿Cómo es que me vas a mandar a una? Ve. Y ahí va Elías, un hombre sujeto a pasiones, a sentimientos, a ser inestable. Como si Dios tratara con estas emociones fragmentadas, diciéndole: voy a poner en ti una palabra, voy a poner en ti una responsabilidad. Es la manera en que te voy a sacar de tu cueva, es la manera en que voy a tratar con tus emociones, es la manera en que te voy a dar estabilidad. Voy a usar tus hombros para poner la paloma del Espíritu Santo. Voy a usar tus hombros, porque así como sobre Jesús vino la paloma del Espíritu Santo, de igual forma quiere venir sobre ti la unción del Espíritu Santo. Y Él te quiere llevar a caminar de tal forma que la paloma permanezca en tu hombro. Él quiere llevarte de tal forma, de tal manera que cuando camines el Espíritu Santo vaya contigo, y vas a ser tan cuidadoso en tus palabras, en tus conductas, en tu comportamiento, porque sabes que portas una gloria que ha venido desde el cielo. Alguien dice amén. Entonces la unción nos lleva a ser responsables, porque tú dices: es la presencia de Dios en mi vida, es la presencia del Espíritu Santo, y debo ser cuidadoso. Para tratar con ese corazón fragmentado, Dios nos va a dar responsabilidades. Desata la unción sobre tu vida, te da una palabra, pero así como Elías le dice: ve y da la palabra al rey. Y ahí va Elías con el rey a dar la palabra. Y Elías dice: vive Jehová Dios de Israel, que no lloverá.
hasta que yo suelte una palabra. Escucha, este hombre que se deprimía, el Señor le está diciendo, mira, vas a dar esta palabra, vas a decir que el cielo no se va a abrir hasta que tú vuelvas a hablar. Yo quiero que mires esta porción, como si Elías le dijera, Señor, ¿cómo? ¿De mí va a depender que se abra el cielo o se cierre? Porque estás diciendo que cuando yo dé la palabra se va a volver a abrir el cielo. ¿A poco me estás dando tal importancia? ¿A poco me estás dando tal responsabilidad? ¡Wow! Yo tanto que me deprimo, yo tanto que me angustio, yo tanto que llego a pensar que no vale la pena mi vida, y tú me estás diciendo que el cielo se va a cerrar o se va a abrir con mi palabra. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, esa palabra que iba a soltar era de parte de Dios. Y de pronto el Señor te dice, hey, comienza a servir, porque quiero que vayas a restaurar matrimonios. Ponte a servir porque quiero que vayas a orientar a los jóvenes. Ponte a servir porque te voy a usar para bendecir a otras familias. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo ni la escuela terminé. ¿Cómo? Si nadie me escucha a mí. Pues ve, levántate, porque vas a ir en mi nombre. Yo voy a poner palabra en tu boca. Yo voy a usar tu vida y vas a enderezar sendas torcidas. Y vas a abrir cerrojos que eran de bronce y estaban cerrados. Vas a restaurar portillos. Vas a restaurar grietas de muros que por mucho tiempo habían estado afectando familias. Alguien de aquí se tiene que levantar en el nombre del Señor. Alguien de aquí tiene que creer la palabra. Has nacido para ser un servidor de Dios. Has nacido para ser un portador de la palabra. Has nacido para que sobre ti repose la unción del Espíritu Santo. Tal vez en el pasado cometimos muchos errores, pero en Cristo Jesús recobramos el propósito, el llamado y la dignidad de poder ser llamados hijos de Dios. Entonces Elías tenía que decidir, o me quedo en la depresión, o me quedo en la angustia, o me quedo con mi dolor, o me levanto. Dios dice que me van a escuchar. Dios dice que voy a dar una palabra. Dios dice que voy a ser un portador de una palabra que va a transformar vidas. Elías le creyó y se levantó. Pudo pasar en el anonimato todo el resto de su vida. Pudo haber sucedido que su nombre no aparecía en la escritura, porque era un hombre que se deprimía, era un hombre que se angustiaba, pero él decidió creerle al Señor. Me voy a parar frente al rey y voy a soltar la palabra. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no volverá a llover. El cielo se va a cerrar, pero lloverá hasta que yo dé la palabra. ¿Alguien está aquí conmigo? Es el momento en que tú tienes que decir lo mismo. Yo estoy en la presencia del Señor. Yo me levanto. La unción del Espíritu Santo está sobre mí. Soy portador de una palabra que puede abrir cielos, una palabra que puede cerrar los cielos, una palabra que puede bendecir matrimonios, una palabra que puede bendecir familias, una palabra que puede bendecir un negocio, una palabra que puede transformar una empresa. Allí en tu trabajo donde te rechazan, allí en tu trabajo donde no te toman en cuenta, tienes que creer que Dios te va a usar, que Dios va a poner una palabra en tu boca. Tu patrón te va a decir que ores por el negocio. Tu patrón te va a decir, los trabajadores que son compañeros tuyos te van a decir, danos una palabra, compártenos de ese Dios en el que tú crees. Queremos escuchar de Dios, tenemos hambre de Dios. ¿Cómo le pasó a Sergio? Que allá en su trabajo, en cierto momento le dijeron, queremos que nos hable de la palabra de Dios. En algún momento le quería testificar a sus compañeros y nadie le hacía caso. No lo querían escuchar, pero llegó un momento que hasta su jefe lo hizo en serio. Había como 40 hombres allí escuchándolo, y ahí está Sergio con la palabra de Dios, dándoles la escritura, orando por ellos. Antes lo que no lo escuchaban, ahora le ponían demasiada atención. ¿Por qué? Porque ese es el Dios al que servimos. Él nos da favor, Él nos da palabra, Él nos da gracia, Él restaura nuestros corazones y nos usa para la gloria de su nombre. Después de dar la palabra al rey, la escritura nos dice que el Señor lo mandó al arroyo de Querit. Querit. ¿Y sabe lo que significa Querit? Querit significa desfiladero. ¿Qué significa? Desfiladero. ¿Cómo es un desfiladero? A ver si por ahí tenemos la imagen. Un desfiladero es una parte donde caminas en la orilla.
y estás frente a un precipicio donde tienes que caminar con mucho cuidado porque te puedes caer. Fíjate como con un desfiladero ilustrado así, que voy en una, aquí hay pared y para este lado hay un vacío, como le llaman a la carretera allá por Durango, el espinazo del diablo, ¿no? Que hay vacío para los dos lados, tienes que andar con cuidado. Oye, pero este hombre que era temeroso, este hombre que era deprimido, un miedoso, ahora Dios lo manda por un desfiladero, como diciéndole al Señor, mira, yo no voy a estar apapachando tu dolor, ¿eh? Yo tengo el poder para sanarte. Yo tengo el poder para restaurarte. Yo no te voy a encapsular para que nadie te toque. Yo no te voy a pasar por un lugar donde hay puras rosas o flores. No, te voy a pasar por el desierto para que salgan tus temores, para que salgan tus angustias, para que salgan tus miedos. Pero después de que pases ese desfiladero, vas a darte cuenta que no eres cualquier persona. Vas a darte cuenta que vas en mis manos. Vas a darte cuenta que yo te cuido, que eres como la niña de mis ojos, que el que se mete contigo se mete conmigo. Es ahí en el desfiladero donde vemos el poder de Dios. Es ahí en el desfiladero donde nos damos cuenta que estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Es ahí en el desfiladero donde te das cuenta que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Está allí en el desfiladero donde te das cuenta lo que el Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo pondré en un lugar seguro. Tú estás caminando sobre la roca, el monte se puede caer, el monte se puede ir a la mar, pero sobre ti reposa la misericordia del Señor. El arroyo de Querit. Y allí en el arroyo de Querit, la Biblia dice que el Señor mandaba a los cuervos para alimentarlo. Le llevaban pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Oiga, hamburguesa en la mañana y hamburguesa en la tarde. Ahora, yo creo que usted vea esta parte. Los cuervos son carnívoros. Y en vez de comerse la carne, se la llevaban a Elías. ¿Cómo es que estos seres carnívoros, cómo es que estas aves carnívoras, en vez de alimentarse, pensaban primero en Elías, en este hombre que estaba en el desfiladero? Porque estos cuervos seguían la instrucción del Señor. Esos cuervos obedecían al Señor y no sé de dónde venían, pero le traían alimento a este hombre que estaba en el desfiladero. No había lluvia en Israel, los ríos se estaban secando, el arroyo estaba disminuyendo. Cuando llegó tal vez medía 3 metros, pero bajó a 2 metros, bajó a 1 metro, siguió el hilo haciéndose más delgado, pero el alimento no dejaba de llegar, la provisión no dejaba de llegar. No lo llevó a donde había abundancia, no lo llevó con el hacendatario de aquel tiempo, no lo llevó con el rico de aquel tiempo, lo llevó a un punto donde tenía que aprender a confiar en el Señor. Llega un momento en donde se nos revela el poder de Dios, la bendición de Dios, la cobertura del Señor, que nos damos cuenta que no dependemos del hombre, no dependemos del gobierno, no dependemos del sistema financiero de este mundo, porque aunque estamos en un desfiladero, la misericordia y el amor de Dios jamás se apartarán de nuestra vida. Alguien dele un aplauso fuerte. ¿Alguien alaba al Señor? Llegó el momento en que el río se secó, el arroyo se secó. No le seques el río porque se va a deprimir. No le seques el arroyo porque pobrecito. No. Tenemos que transformar ese corazón. Oye, pero lo acabas de sacar de un problema y ya está viviendo otro. Sí, está viviendo esto porque estoy formando su corazón. Estoy formando su temple, estoy formando su carácter. Después de este proceso será conocido como un hombre de fuego, como una mujer de fuego. Después de este proceso será un hombre o una mujer confiable, al que se le puede confiar una familia, al que se le puede confiar una empresa, al que se le puede confiar un matrimonio, al que se le pueden confiar cosas del reino de los cielos, porque ha demostrado ser una persona confiable. Alguien dele un aplauso a Jesús. Pero yo quiero que vea esta faceta donde el Señor no lo llevó a un punto donde tendría todo.
estaba limitado a lo que los cuervos le trajeran. El arroyo se iba secando. Y es como si tuviera una cuenta de banco, perdió el trabajo, y usted dice, pues tengo un colchoncito. Y pasa una semana y baja ese colchoncito. Y pasa otra semana y llega mucha familia. Y cumpleaños la suegra, y cumpleaños no sé quién. Y empieza a bajar el colchoncito. Y ay, ya se está acabando el colchoncito y no me han hablado. Ya se está acabando el colchoncito y no me están contratando. Ya se está acabando el colchoncito, Señor. Ahí en ese punto donde se manifiesta ese quiebre en nuestro corazón, Dios te quiere llevar para que cuando te quedes sin un peso en el banco, para que cuando te quedes sin un kilo de tortillas en tu despensa, tú comprendas que no depende de la economía de este mundo, que no depende de lo que tus ojos vean ahí en la cena, porque el Señor enviará los cuervos, el Señor hará lo que tenga que hacer, moverá lo que tenga que mover, pero de su misericordia no se apartará de tu vida. La confianza en Dios la vas a mostrar estando en ese proceso del desierto. Ahí conocerás al Dios que nunca te suelta, pasando las circunstancias que pases, Él siempre estará contigo. Alguien dice amén. Pero se secó el arroyo, se quedó sin trabajo, se quedó sin ahorro, se quedó sin despensa. Y entonces el Señor le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Oye, Señor, pero me mandaste aquí al arroyo. Sí, era un proceso, ahora te llevo a otro proceso, porque quiero que veas mi gloria en diferentes facetas. ¿No dice la Biblia que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo? Si has visto la gloria de Dios durante este año, prepárate, porque este año que viene también verás su gloria. Y cada día que avance verás su gloria. Y seguirás caminando y seguirás viendo la gloria del Señor. Desafío que se presente, desafío que tienes que enfrentar, y verás la gloria del Señor. Porque el Señor te conducirá a un punto donde manifestará lo que puso dentro de ti. Vete a Sarepta de Sidón, porque ahí le di la orden a una mujer viuda que te alimente. Le he dicho a una mujer viuda que te alimente. Señor, con una mujer viuda, ¿no me podrías mandar con Antonio Chedraui ahí para que pues me alimente? ¿Por qué me vas a mandar con una viuda? ¿Por qué no me mandas con el dueño de Sam's, ya de perdido ahí? ¿Ya ves que él vende de mayoreo? No, con la viuda. Porque la mujer viuda, ya le di una palabra a la mujer viuda. No se trata solo de ti, también se trata de ella. En el proceso que te llevo a ti, también la estoy procesando a ella. Porque yo soy Dios en todas partes. Es Dios en tu vida, Dios en tu matrimonio, Dios en tu casa, Dios con tus hijos, Dios en tu empresa, Dios en la ciudad. Él es Dios en todo. Alguien dice amén. Y cuando logra afectarte a ti para bien, va a afectar a tu matrimonio para bien, va a afectar a tus hijos para bien, y puede afectar a una ciudad para bien. Por eso no debemos impedir el proceso por donde Él nos lleva, porque Él va perfeccionando su obra en nuestra vida. Tú eres como una saeta en sus manos, eres una flecha que está en la aljaba del Señor, y Él, el arquero, está listo, ha sacado filo a la espada, te ha llevado por el proceso, y estás listo para derribar a tus enemigos, estás listo para cortarle la cabeza a los gigantes, estás listo para manifestar el poder de Dios que está sobre tu vida. Alguien dele un aplauso fuerte a Jesucristo. Sarepta de Sidón, ¿sabe qué significa Sarepta? Sarepta significa casa del orfebre. ¿Qué significa? Casa del orfebre, donde trabajan con el oro para hacer prendas, donde meten el horno al fuego para sacarle las impurezas. Y cuando Dios empieza a tratar con nuestros corazones, Él nos mete al horno, Él nos mete a ese proceso, pero después de ese proceso hace de nosotras unas joyas valiosas, hace de nosotros unas prendas de oro, unas prendas valiosas. Recuperamos el valor, recuperamos la dignidad. Antes nadie daba un peso por nosotros, pero ahora sabemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel
que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es verdad que antes no veía, es verdad que antes estaba en tinieblas, es verdad que cometí muchos errores, pero un día el Señor me llevó a la casa del orfebre y me reveló que soy hijo suyo, y si soy hijo suyo, soy heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen de todo corazón? ¿Por qué lo llevó a Sidón, Sarepta de Sidón? La Biblia nos dice que Jezabel era una mujer hechicera que había provocado la crisis. Y esta mujer hechicera era la hija del rey de los sidonios. Y el Señor lleva a Elías a Sidón, a la raíz de los problemas, a donde estaba la causa, el origen de todos los problemas. Es como si el Señor nos dijera: mira, tu problema fue un asunto que viviste en la infancia con tu papá, con tu mamá. Y Dios te va a conducir a ese punto para que perdones, para que ames, para que bendigas. Te va a llevar ahí. Pero es que ya no lo quiero ver. Dios te va a llevar ahí, porque quiere tratar con esas áreas del corazón donde se fragmentó. La Biblia dice que se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Reconciliar, volver a unir lo que un día se quebró. Y es ahí donde nosotros debemos caminar. Dios te va a llevar a ese proceso. No vuelvas atrás, deja que Él te dirija. Tal vez tienes que pedirle perdón a un hermano, a una hermana, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Tal vez tienes que hacer un acto de honrar a tus padres, no los has honrado, te abandonaron, hicieron cosas contra ti, pero tú vas a tratar con esos asuntos que fragmentaron tu corazón. Vas a perdonar y vas a honrar a tus padres, porque el Señor te va a llevar a Sarepta. Después de eso, hará de ti una preciosa joya. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Yo quiero que te pongas de pie en este momento. Acaban de llegar todos los del Jordán. Yo quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos, porque ahorita habrá una administración masiva. Yo quiero que dispongas tu corazón para recibir en esta mañana, en esta hora. Mientras adoramos al Señor, todos los del Jordán van a hacer un círculo aquí alrededor de la gente. Van a venir hacia el frente. Si me ayudan los del Jordán, caminando hacia acá. Y cerramos nuestros ojos y adoramos al Señor.